Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a la doctora Bárbara Civit, querida amiga del Ateneo de la Ciencia. Un gusto tenerte nuevamente acá en el Ateneo y te escuchamos desde este preciso momento. Gracias por la presentación y bueno, a ver, eh, nosotros en el grupo Clíope, que es uno de los grupos reconocidos de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene sede en la Facultad Regional Mendoza, desde nuestras líneas de investigación y también en todo lo que es formación de recursos humanos y en la prestación de servicios o de transferencia a la industria, hacemos, distintas cuestiones relacionadas con las energías renovables y el ambiente, y todas atravesadas por esta metodología del análisis de ciclo de vida como herramienta de evaluación de impacto ambiental. Por eso ustedes ven ahí la palabra impacto cero, porque algunos más que otros, y algunos en distintas ramas de de los que conformamos el grupo, abordamos el estudio de los impactos que producen los distintos procesos o actividades o productos a lo largo de su ciclo de vida. Y la idea es conocer esos impactos y poder tomar acciones para minimizarlos. Nosotros sabemos que siempre que hay una actividad humana es muy difícil no generar ningún cambio, y ahí también empieza un problema por ahí más, eh, no quiero decir filosófico, pero por el estilo, porque quienes sepan de esa área me van a acuchillar, pero empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros modificamos o qué no? Entonces, en general, hablamos de los impactos cuando hemos eh, logrado o hemos conseguido a través de una actividad o de un proceso o por la producción y consumo de un producto, una modificación del estado inicial. Entonces, bueno, en esto de la producción de alimentos y bebidas, yo he puesto alimentos en general, pero incluye las bebidas, y no puse nada en la presentación sobre el vino para que nadie me cascotee, pero el vino también tiene su impacto. Eh, Hay todo un desafío en este momento en pos de atender lo que es la producción y el consumo sostenible, o la producción y consumo responsable e inteligente, como prefiero yo llamarle, intentar evitar o disminuir al máximo las pérdidas que se producen, las pérdidas y desperdicios que se producen a lo largo de las cadenas productivas y de los hábitos de consumo. Entonces, cuando me invitó Luis a estar de nuevo acá con ustedes, entre los temas que hablábamos, nos pareció que este podía ser uno interesante, sobre todo porque nosotros somos consumidores de alimentos, todos. O sea, no, a veces uno habla de algún tema en particular o de la minería del litio para producir baterías, para poder ser parte de las transiciones energéticas de la energía convencional a la limpia. Podemos hablar es decir, esta metodología se podría aplicar a cualquier otro sector, o al sector edilicio, o al sector del transporte, pura y exclusivamente, pero no siempre estamos todos ligados a esos sectores. En cambio, comer y tomar lo hacemos todos. Y nos pareció que podía ser interesante, y bueno, la, la idea es contarles un poco y ver qué podemos, o sea, qué se les ocurre a ustedes también como consumidores y bebedores o consumidores de alimentos y bebidas, qué podemos hacer. Otra cosa, interrúmpanme cuando quieran, porque así es como una charla de ida y vuelta y no se convierte en un monólogo aburridísimo solo de mi lado. Bueno, cuando hablamos de alimentos y bebidas, uno piensa siempre por dónde empiezo, y empiezo por el campo. La mayoría de los alimentos y las bebidas que consumimos, de alguna manera, vienen del campo. Y ahí podemos ver, ¿qué podemos ver? A ver, necesitamos para producir los alimentos, primero que nada, tierra. Y entonces vemos que
El 29% de la superficie de la Tierra está ocupada para, a ver, de toda la superficie de la Tierra, el 29% es continente. Y entonces de esos continentes nosotros podríamos tener una asignación a distintas actividades. Si ustedes se fijan en el cuadrito que está, en el circulito que está acá, a ver si yo puedo, ay, perdón, quise poner, quiero ver si puedo con un puntero, más fácil. Acá abajo está el punterito. Ahí está. Tenemos una parte que son glaciares y otra parte que es la que podemos utilizar para las actividades humanas. Entonces, si nosotros vemos de este 71%, que es el habitable, este verde oscuro, que es el que nos interesa a nosotros, cómo se distribuye, y bueno, fíjense que tenemos un 37% son bosques, tenemos un porcentaje que es para producir o que está ocupada por agua dulce, otro porcentaje que es el ambiente construido, y también tenemos las praderas y demás, donde bueno, que crece la vegetación de manera natural. Pero fíjense que hay un 50% que está ocupado por la agricultura. Y de ese 50% a su vez, el 77% nada más se destina a la producción de distintas carnes y de lácteos. Y el otro 23% restante es para los cultivos vegetales. De esos cultivos de los que salen muchos, además de los alimentos materias primas y de los alimentos que consumimos permanentemente, todos los días, cotidianamente, las bebidas también. Si ustedes se fijan en el plato este que está acá entre los dos cubiertos, fíjense que un 18% está destinado a la carne y los lácteos, como decíamos recién, y un 82% son los alimentos de base vegetal. Es decir, que tenemos importante proporción de alimentos de base vegetal, aunque la superficie destinada a su cultivo es del 23% de la superficie total destinada a la actividad agropecuaria. Quiere decir que usamos mucha tierra para producir carne y lácteos, sin embargo, el consumo de carne y de lácteos a nivel global, obviamente que después podemos discutir que cada país, por sus cuestiones culturales, hábitos, cuestiones religiosas también, puede haber variaciones en estos cultivos, en estos consumos, estos son números globales, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece el primer recurso que se utiliza para producir alimentos, el suelo. El otro recurso es el agua. Hoy justamente es el Día Mundial del Agua. Todos los 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua con un propósito claro, que es la concientización de ese recurso renovable, vital, pero finito. Finito, ¿en qué sentido? ¿Por qué decimos que es finito? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué nosotros decimos que si el agua se renueva, forma parte de un ciclo, llueve, se evapora en los océanos, va a las nubes, vuelve a caer agua, tenemos permanentemente un ciclo renovable? ¿Por qué hablamos de la disponibilidad del agua de manera finita? Porque la disponibilidad es acotada. Llega un momento que si Claro. crecemos en el consumo no va a dar abasto por más que llueva mucho o que el ciclo se repita muchas veces. Calculo yo, no sé. Tal cual. En realidad pasa eso y hay un trasfondo justamente en esa cuestión del ciclo del agua. A ver, la disponibilidad del agua se refiere a cantidad por un lado y calidad por otro lado. Nosotros podemos extraer agua de algún sitio que sea abundante, no necesariamente siempre pensamos que el agua puede ser escasa en cantidad, y a veces no necesariamente es escasa. Nosotros donde vivimos sí es escasa físicamente, pero cuando usamos esa agua, ya hemos generado una modificación en su calidad. Casi siempre, hay algunas veces que no, pero la mayoría de las veces sí.
Entonces, los hectómetros cúbicos que podemos extraer de agua o sacar de agua para los distintos usos que se dan en las actividades humanas, cuando devolvemos esa cantidad de agua, muchas veces vuelve con unas condiciones de calidad inferiores. Entonces deja de estar disponible no por cantidad, sino por calidad. La otra cuestión es, piensen ustedes que estos ciclos también son renovables, como decíamos recién, pero a veces los patrones de precipitaciones se modifican, entonces hay sitios, y también ocurre que las personas nos vamos moviendo y nos vamos instalando en distintos sitios. Entonces, lugares o regiones en donde tenían un patrón de precipitación de una determinada manera que abastecía a las actividades de esa región en particular, al modificarse el entorno, ya sea por actividad industrial o por actividad residencial, o justamente porque se deforesta y se pone un cultivo en lugar de los árboles que había en un inicio, esos patrones se pueden modificar tanto localmente como generar un potencial impacto en otras regiones aledañas o cercanas, o que a veces se hace un dique en un determinado sitio y el agua deja de pasar aguas abajo, justamente. Entonces, bueno, todas estas modificaciones hacen que lo que nosotros le decimos la disponibilidad de agua se modifique. Ahí aparecen algunas metodologías de esto que yo les decía hace un ratito de a qué nos dedicamos en el grupo y fundamentalmente qué hago yo en esas cuestiones. Aparecen metodologías de evaluación de impactos relacionados al uso del suelo o al uso del agua, y entre las de uso del agua está la huella hídrica, la huella de agua. Si nosotros pensamos en producción de alimentos, el agua la necesitamos para el riego fundamentalmente, ya sea riego por precipitaciones, es decir, que no hay un riego con acción humana, pero esas plantas, nosotros siempre pensamos que, bueno, llueve y porque llueve, listo, pero en realidad llueve y se está usando para regar esos campos, y entonces esa agua que cae presta un servicio ecosistémico que, si nosotros lo estamos usando para un fin económico, se le cambia un poco el uso que tenía esa agua. Y en otros sitios, como pasa acá en Mendoza, puede pasar en la provincia de San Juan y en tantos otros lugares del mundo, de hecho, en más del 40% de la superficie del planeta necesita riego, eh, riego que no sea de la lluvia, sino que se le aporte a los cultivos agua. Ya hablamos de tecnologías de riego, así sea lo más simple que sea agua por surco. No importa, igual es necesario una acción para que eso ocurra. No va a pasar de manera natural y simple, sino que tiene que haber una intervención para que eso se dé. Ni hablar de si es riego presurizado, si además tengo que extraer agua de un pozo en el cual necesito una bomba y después almacenarla en alguna parte y después otra bomba para distribuirla. Entonces ahí ya vamos viendo cómo esta producción de alimentos, que parece tan inocua, tan verde y tan linda, tiene aparejados algunas cuestiones como el uso del suelo, el uso del agua, y también podemos hacer un análisis de cuánta es la cantidad de agua que se requiere. Como vimos recién de suelo, también podemos ver de agua. Entonces, si nosotros analizamos una distribución de los usos del agua de manera general también, o promedio en el mundo, vamos a ver que un 70% más o menos del agua dulce que hay disponible se va a la agricultura. Eso en términos generales. Más o menos un 20% va a la industria y un 10% es para la zona residencial. En nuestro país, como es un país de base agrícola y que tenemos una fuerte impronta agraria o agropecuaria, el 85% aproximadamente se destina para esa actividad agropecuaria, y el 15% que resta va más o menos el 8% al uso residencial, y un 7%, un 5, un 7% aumentado ahora porque ha aumentado también la industrialización, va a las industrias en general. Hay industrias que necesitan más agua y otras menos. Entonces, ya tenemos ahí dos recursos fundamentales. Bueno, entonces, decía que teníamos esos dos recursos, el recurso suelo, el recurso agua, y si nosotros miramos las
la producción, acá tienen cada una de esas barras, no importa tanto a ver, las barras son indicadores, por supuesto, en este caso, de emisiones de gases de efecto invernadero expresados en dióxido de carbono equivalente. Súper importante en este momento, después del Acuerdo de París, de las distintas conferencias de las partes, las famosas COP que se han llevado adelante y los compromisos que han ido adquiriendo los países. En nuestro país es uno de los que no solamente ha adquirido el compromiso, sino que modificó el compromiso que adquirió en un momento y redobló un poco la apuesta en algunos sectores y entonces está muy comprometido con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando un país, sobre todo como el nuestro, que es productor de alimentos, se compromete a eso indirectamente, pero que después se vuelve directo, o sea, al principio parece indirecto, pero en el fondo es directo, hace que las empresas que producen tengan que cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en este momento hay no quiero ser extremista en la palabra, iba a decir una búsqueda frenética, pero no es para tanto, todavía no llega a ese extremo, que se quiere conocer cuánto es ustedes deben haber escuchado, la huella de carbono de las organizaciones o los inventarios de gases de efecto invernadero, porque en realidad, para poder saber si estamos cerca, lejos de cumplir esos compromisos, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Y es reciente la necesidad de saber dónde estamos parados. Cuando nosotros analizamos los distintos en grupos de alimentos, fíjense que ahí están, acá tenemos la carne y las proteínas animales, los cereales, los frutos, los vegetales en general, los lácteos y la leche y los lácteos, estos son todas las oleaginosas y finalmente las raíces y tubérculos. Estas barras son el total de las emisiones asociadas a la producción y distribución de todas ellas. Y lo que está en verde es las emisiones asociadas a las pérdidas que se producen a lo largo de la cadena productiva de cada uno de ellos. No importa tanto el número, sino lo que a mí me interesa que vean es que hay una porción bastante significativa en algunos casos que se refieren solo a las pérdidas. Y si nosotros agarráramos todos esos pedacitos verdes que tenemos ahí, esos pedacitos verdes prácticamente suman la misma cantidad que todo el impacto de producir leche y lácteos en nuestro país. Entonces, pareciera que son pedacitos chiquititos, pero si nosotros los sumamos todos, esas pérdidas y esos desperdicios tienen una gran contribución al uso de recursos que no se utilizan y a las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera, produciendo potencialmente cambio climático. Tengo una pregunta. Entonces, sí. Está bien, se entiende. Ahora, yo veo que, sí, por lo menos a simple vista, la relación de estaturas de cada una de las barras azul y verde en cada caso es más o menos la misma, excepto en frutas, pero la proporción en vegetales quizás sea mayor que en la de carnes, ¿no? De verde contra el azul. Sí, Parece que estuvieran relacionadas, y bueno, es lógico también, ¿no? A mayor azul, mayor verde. sí, pero lo que pasa es que hay algunas cadenas productivas que por su naturaleza tienden a tener, ahora vamos a ver qué son las pérdidas y qué son los desperdicios, no es lo mismo, pero suelen tener esas mermas que se les puede llamar en distintas partes de la cadena. Entonces, lo importante en esto es poder identificar dónde es más susceptible que se produzcan esas mermas y poder actuar para evitarlo. Entonces, hay cadenas productivas en donde las pérdidas son en la producción primaria y hay cadenas productivas en donde las mayores pérdidas se generan en los hogares. Yo no dije al principio, pero la facultad nuestra es parte de una red de universidades que ahí te doy el lugar, Antonio.
somos parte de una red de universidades, de un programa que se llama Valoremos los Alimentos. Y entonces hay distintas iniciativas que se están haciendo dentro de las universidades. Nosotros vamos a empezar ahora en breve, calculo que después de Semana Santa, con el compromiso que tenemos como Regional Mendoza para evaluar las pérdidas y desperdicios, pero ya hace un tiempo que venimos trabajando en eso, justamente para evaluar esos números que son de nuestro país, porque yo esto que les estoy mostrando son datos promedio y nuestro país puede tener particularidades. Bueno, en realidad estos resultados nosotros los hemos adaptado con cálculos nuestros, pero no hay una estadística nacional que lo pueda respaldar completamente. Entonces la idea es que las distintas universidades o facultades de universidades que están trabajando en estos temas a través de esta red nos unamos para poder tener información y para poder crear esa conciencia también de pérdidas y desperdicios. Sí, Antonio. Sí, buenas tardes. Me gustaría, si fuera posible, que me dieras un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la producción de carnes y animales, proteínas animales, eh, ¿cuáles serían esas pérdidas, digamos? Un ejemplo, simplemente. Dale, ahora lo vemos. Mira, creo que en la que sigue, si no me Ay, equivoco. gracias. Ahí está, Me mira. adelanté entonces, me adelanté. No, no, está perfecto. Ahí les muestro un ejemplo. Estas son peras. Entonces, miren, fíjense. En la parte de producción primaria, ¿qué puede pasar? Estos son frutas. Acuérdense que teníamos frutas y vegetales por separado. Las frutas justo son una de las que menos pérdidas tienen, pero bueno, en la producción, lo voy a tomar como un ejemplo, pero es para que ustedes lo puedan llevar después a cualquier caso. En la etapa de producción primaria, que en las vegetales pueden ser los cultivos, no sé, un cultivo de papa o zapallo, y en las frutas son los frutales, y en el tema de la leche es la cría y engorde y lo que fuere de la, bueno, en el caso de la leche es la cría de la vaca, pero en el caso de la carne es toda la secuencia que necesitamos hasta que llegue al frigorífico. Ahí se pueden producir pérdidas por distintas razones. Pueden ser por inclemencias climáticas, puede ser porque haya cuestiones económicas que no hayan permitido, por ejemplo, comprar o administrar de manera adecuada plaguicidas o herbicidas o fungicidas o los SIDAs que se les ocurra, o porque, bueno, o porque hubo no sé, hay a veces algunas cuestiones distintas o una sequía muy grande, que eso también ha ocurrido en los sistemas que son en secano, que dependen de la precipitación, o al revés, o hubo muchas lluvias y entonces se pudrió la producción, podría ocurrir eso en la producción primaria. Después tenemos pérdidas en la post cosecha, es decir, en la parte de cosecha y almacenamiento. Eso suele ocurrir también, por ejemplo, y se trabaja muchísimo para evitarlo, en todo lo que es granos y cereales, porque se hacen muchísimos esfuerzos para evitar las pérdidas en ese momento, cuando hay almacenamiento de las cosechas. También puede ocurrir en el caso que acá vemos de las peras hay que conservarlas hasta que van, ya sea para venta en fresco o para industria, en cámaras frigoríficas, porque rápidamente se madura la pera y no se puede utilizar. Entonces, si hay algún problema en ese almacenamiento, vamos a tener pérdidas también. Y después tenemos pérdidas en la industria. Muchas veces hay pérdidas en la industria. Hasta ahí se habla de pérdidas. Los desperdicios están relacionados más con el transporte, la distribución y sobre todo con lo que ocurre en el hogar. En el transporte, ¿por qué? Uno puede decir, bueno, puede ser una pérdida. Sí, pero el transporte, si está bien gestionado, no debería haber ningún tipo de pérdida. Entonces, si hay mermas en el transporte y la distribución, hablamos de desperdicio. También puede haber desperdicio de alimentos en los retails, donde
se compran cierto stock y a veces llegan a la fecha de vencimiento y no se vendió el producto y entonces esos alimentos se desperdician o se pierden porque se vencieron. Y después en nuestros hogares, eso ya lo conocemos todos con mayor de primera mano, digamos, porque tiramos alimentos que no llegamos a consumir. Entonces, nosotros hablamos de pérdidas en la parte más de producción primaria, cosecha, post cosecha, industrialización y desperdicios hasta que llega a los hogares. Y ahí vemos que se producen, por un lado, consumos de recursos, pues yo les puse algún ejemplito con esa gota de agua, emisiones, que serían estos gases de efecto invernadero, y también los residuos que se generan. ¿Esto por qué puede llegar a ser importante? Porque nosotros pensemos también que hay casi un tercio de la población del mundo que por una u otra situación están en condiciones de hambre. Entonces, si nosotros pensamos que en términos globales, un tercio de todos los alimentos que se producen a nivel global se pierden en alguna parte de esta cadena, podríamos alimentar a esa población que no tiene acceso a la alimentación segura. Que pase hambre una población es porque por lo menos un día no tiene acceso a comida, a la cantidad de comida que requiere para el funcionamiento del organismo. Yo no estoy hablando de ni siquiera estar satisfecho, sino lo básico que necesitamos para alimentarnos. Entonces, es una situación compleja, no solamente desde el punto de vista del uso de recursos, sino de lo que implica producir alimentos que no llegan a consumirse. Y acá, antes que darle el lugar a Pablo que pregunta, que quería hacer un comentario, me permite una aclaración. Tenemos que pensar, porque esto también es algo que a veces de hecho yo no lo sabía hasta que no empecé a meterme en el tema. Nosotros siempre pensamos en, por ejemplo, la cáscara de huevo es un desperdicio. Eso no es un desperdicio en sí, es un residuo. Se habla de desperdicio cuando son alimentos que íbamos a comer y no comimos. Por ejemplo, nos hicimos un bife con ensalada y arroz. Y el arroz no tuve ganas de comerlo, porque la verdad es que con el bife y la ensalada estuve perfecto. ¿Y qué hago? Tiro el arroz. Ese arroz estuvo pensado para comerlo y lo tiré. Ahora, si yo pelé una papa, en mi caso comemos las papas con cáscara, pero hay mucha gente que no le gusta. La cáscara de la papa o la cáscara del huevo no están pensadas para comer. Entonces podríamos decir que eso es un desperdicio. Después podemos ver qué hacemos con los desperdicios, pero no está pensado para comer. Ahora, el arroz que sí pensé, que fui al súper y lo compré, y después lo tiré porque no tuve ganas de comerlo, eso es un desperdicio. ¿Me explico? Ahora sí te doy lugar así. Sí, perfecto. No, se entiende súper bien. Y justo iba a hacer una pregunta con desperdicio y en realidad es un ejemplo con residuo. Ajá. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Junín, y cerca hay aceiteras. Y me acuerdo que hace tiempo, no sé si están vigentes todavía, usaban las cáscaras de la soja, de la semilla, como combustible para secar la semilla. Entonces, relacionado a la huella del carbono y lo que genera, por un lado estoy tratando de evitar, de reutilizar ese residuo, pero a lo mejor estoy usando una energía sucia como emitiendo mucho dióxido de carbono. ¿Se entiende la pregunta? Por Sí, querer hacer una cosa, estoy aportando más dióxido de carbono sí, al por medio mejorar ambiente. una cuestión empeoras otra a lo mejor. Sí, y no, no tengo datos, pero no sé si es tan cierto esto, a lo mejor es súper limpio, pero me imagino que la combustión de cáscaras de soja genera mucho residuo de dióxido de carbono. Sí, ¿Puede ser así?
lo que hay que, para eso sirve justo para el ejemplo que vos has dado, a ver, ese ejemplo, hay muchas situaciones similares, sirven mucho estas herramientas de ciclo de vida, porque justamente lo que te permite es evaluar todo el proceso, desde la extracción de la materia prima, en este caso sería desde el cultivo de la soja, hasta el fin de vida. Entonces, vos ahí podrías evaluar si es, cómo es el desempeño ambiental de quemar esa, esa cáscara o ese residuo de la soja versus, por ejemplo, o no quemarlo o usar esa misma energía a partir de otra fuente. Entonces te permite hacer esa evaluación, porque tal cual lo que vos decís, muchas veces, por evitar, por ejemplo, cuando sacamos gases que adelgazan la capa de ozono, de los aerosoles y se usaron otros, por un lado mejorábamos el adelgazamiento de la capa de ozono, pero el reemplazo generaba más cambio climático. Entonces, mejoré un aspecto, pero empeoré otro. O mismo acá en Mendoza, usamos río presurizado, uso menos agua, pero necesito energía eléctrica. Y si la energía eléctrica viene de una matriz energética fósil, en realidad estoy generando por cada metro cúbico que uso emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces está bien. En Mendoza es muy importante cuidar el agua, pero tengo que saber que ese cuidado de agua tiene aparejado también el consumo de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, eso nos permiten, estas herramientas de las que yo les hablo, nos permiten evaluar de manera holística los procesos. Para eso justamente están pensadas. Alguien más levantó la mano, creo que fue Eduardo. Sí, Barbarita, sí. Hay una pregunta ahí respecto de la foto de la izquierda, la segunda, de las peras. Sí. ¿Qué se considera cuando uno no alcanza a consumirla porque se pudre muy rápido? ¿Desperdicio o residuo? Bueno, es buena pregunta. Si vos la compraste porque pensabas que ibas a comerla y se te maduró muy rápido y no la pudiste comer, en algo la pifiaste. O no la pusiste en la heladera o compraste pensando que ibas a tener ganas de comer peras y en realidad no tenías, hubiera sido mejor no comprarla. O compraste más peras de las que realmente se comen en tu casa. Eso nos pasa a todos, ojo, todos hacemos a veces esas cosas. Vas, compras o encontraste una oferta. Ahora enseguida vamos a ver los ejemplos de las cosas que podemos hacer o no podemos hacer para mejorar, por lo menos en nuestros hogares, que es donde nosotros tenemos injerencia. Pero a todos nos pasa, por ahí encontraste una oferta o mirá, más todavía, ¿cuántas veces nos pasa que alguien nos vende una bolsa de mandarinas en la calle y uno por ayudar a esa persona que está vendiendo en la calle le compra la bolsa de mandarinas y después te encontraste con 20 mandarinas y estás vos solo y no te vas a comer 20 mandarinas? Oye, bueno, a ver, en los actos Entonces, de caridad no creo que te equivoquemos, pero en esto de la pera, no, por eso que digo, realmente se madura pero lo tan que voy es que por rápido. ahí no tenés intención de hacerlo, a No, eso me está bien, refiero. A lo mejor claro. vas con buena fe. No, quería adjudicarle en todo caso parte de la responsabilidad a la naturaleza misma, porque es contradictoria. Fíjate vos, la pera no espera. Tal cual. No Ah, espera y eso hay que era todo. No, comérsela quería rápido. salir de la primera pregunta. Lo demás son cosas de color, ¿no? No, está bien. Antonio. Sí, disculpen. Bueno, sí, creo que es muy importante lo que estás comentando, y esta cuestión de desperdicio, pérdida, o residuos, ¿no? Yo solo quiero contar una anécdota, y me parece importante. Una anécdota, si me permiten, un segundito. Por supuesto. El otro día en un supermercado muy importante estaba comprando y encontré de oferta una fruta. La compré y todo lo demás estaba carísimo. Entonces le pregunté al muchacho que qué hacían con la fruta y la verdura que no se consumía, y me dijo que la tiraba, pero antes de tirarla la destruía. ¿Qué es eso? Pérdida, desperdicio, y me parece, y esto es una idea mía, que hay que apuntar a esos grandes
digamos, productores o intermediarios, que bueno, que no se gestionan las cosas. O sea, a ver, yo no entiendo cómo se puede tirar la producción cuando un kilo a lo mejor de manzana está a 2.000 pesos, y si la vendieran a mí, a lo mejor la venderían, qué sé yo, no sé. Qué Digo raro yo, qué raro que la tiren sabiendo que ganan tan poco esos mercados, ¿no? no, yo solo comento lo que me dijeron, nada más. Y lo demás es un Bueno, comentario que corre por mi cuenta, nada más. no, es que eso que decís es tal cual. A veces hay decisiones de mercado que se comporta de esa manera y en lugar de bajar el precio para que la gente lo compre, prefieren tirarlo o qué sé yo. Lo que nosotros no tenemos totalmente desarrollado acá en la Argentina al menos, hay un estudio que se hizo en el 2021, creo que salió publicado, sobre las pérdidas y los desperdicios que se generan. En realidad ahí son desperdicios en los supermercados. Ese estudio sí está, yo si quieren después les paso, les hago llegar con alguien de la organización los links por si los quieren descargar y leer. Pero no hay un estudio del todo acabado para analizar las causas o qué es lo que está pasando con eso. Entonces es interesante porque, como les decía recién, hay muchas diferencias entre los países e incluso dentro del mismo país hay diferencias. Entonces es complicado saber con exactitud cuántas son las pérdidas y los desperdicios que se generan. Lo que nosotros sí podemos hacer es, bueno, hay como tips que podemos tener desde el punto de vista del consumidor, pero a veces no tenemos tanto alcance como personas comunes, sino que eso está más a cargo de quienes toman decisiones o quienes impulsan ciertas políticas dentro de un país, ¿no? O incentivos también, porque ahora vamos a ver, si me dan un segundo, a ver qué pasa acá. Quería entrar justo a esto, que viéramos que no es solamente, estamos hablando del tema de un cultivo, por ejemplo, pero también tenemos que pensar que toda esa parte de campo que dijimos por la que íbamos a empezar, tiene asociado maquinaria agrícola, los recursos como vimos recién, insumos, los insumos también son necesarios y entonces a veces no son eficientes las maneras en que, porque estamos acostumbrados a pensar en las grandes producciones, a lo mejor las grandes producciones de la pampa argentina, pero hay muchas economías regionales y muchos pequeños productores dentro del interior del país que también generan alimentos para todo nuestro país de manera muy ineficiente. Entonces, esa manera ineficiente no solamente genera, o puede generar, no siempre, pero podría generar pérdidas en la producción primaria y en la cosecha o la post cosecha, sino que esas pérdidas traen aparejados problemas a la producción también. Entonces, pensar que tienen que ser decisiones bilaterales, por decirlo de alguna manera. Por eso se habla de producción y consumo, porque los que consumimos, saber qué es lo que queremos comprar, si compramos verduras o frutas o cosas de estación, o ya vamos a ver que podemos planificar nuestras compras, pero también quienes apoyan la producción o quienes están del otro lado, sobre todo en los tomadores de decisión y en los generadores de políticas agrícolas o políticas económicas o incluso fiscales para estas actividades, también piensen cómo se pueden propiciar una manera de mejorar la producción primaria y la post cosecha o la cosecha y la post cosecha. Entonces tenemos por un lado todo esto que es el campo, por otro lado tenemos la industrialización, que también nos encontramos con un abanico enorme porque hay grandes empresas que tienen los medios para ser sumamente tecnificadas, perfectas, prácticamente no tienen pérdidas en la industrialización y hay otras que no tienen acceso a esa misma tecnificación y entonces son más ineficientes, ocupan más recursos. Yo no voy a dar nombres ni nada porque no puedo ni corresponde que lo haga, pero en la imagen de abajo solamente decirles que
esa agua con la que se están lavando esos tomates, que después van a ser algún producto derivado del tomate, es agua mineral. Entonces, empezamos a ver cómo pasa también en la industria, que si no existen los medios, hay pérdidas. Y esas son las pérdidas que tenemos que empezar a tratar y de manera urgente a reducir, porque esas pérdidas terminan siendo problemas de uso de recursos. Y ahora vamos a ver de qué. Fíjense, esta es una foto que saqué ahora hace poco. Hago mal en que tendría que haber puesto un cartelito que no se viera de qué bodega era, pero también pasa en el transporte y la distribución. Este caso no creo porque debe ser una distancia corta, va bastante bien, uno ve que no va perdiendo, pero no sé si les ha pasado a algunos que van a Buenos Aires, o vos que sos de Junín, que decías recién, cuántas veces, o sobre todo a Santa Fe también. Yo en una época iba mucho a Rosario a dar clases y lo veía permanentemente, que los camiones iban perdiendo todo el camino cereales, porque estaban o mal atados o mal cerradas las compuertas, y entonces iba cayendo. Otras veces agarran un bache y se les abre la compuerta y se les cae media carga. Entonces, o también pasa que si el camión tiene que ir refrigerado y no funciona correctamente, se pierde lo que transportan. A eso se refiere con todo lo que tiene que ver con la producción. Y como empezamos por el campo, vamos a terminar por la casa, que es a donde tiene que ir, en definitiva, esa producción del campo. Y ahí nos tenemos que fijar en lo que es la preparación de nuestros alimentos, en elegir qué vamos a comer, en planificar y en hacer un uso óptimo de esos alimentos. Obviamente que yo siempre digo, a ver, tampoco somos robots, y entonces a veces uno no puede planificar todo ni tener todo medido, pero tampoco es tan difícil hacerlo cuando empezamos a crear una especie de hábito, cuando todos los integrantes de la familia, porque muchas veces pasa, y fíjense, piensen ustedes en sus familias o en las de sus hijos o en las de sus amigos. A veces la mujer de la casa es la que hace las compras, entonces la que tiene en la cabeza el menú. Otras veces es el hombre o el varón de la casa. Otras veces se compran distintas cosas porque a los hijos hay uno que le gusta una cosa, al otro no le gusta lo otro. Hay otro que hace deporte y quiere comer proteínas, y otro necesita engordar y entonces come hidratos de carbono, y empezamos a pensar distintas formas de alimentos, o nos juntamos y le pedimos a todo el mundo que traiga algo por las dudas, porque no va a ser cosa que falte y después no lo alcanzamos a comer. O se nos echó a perder, como decíamos recién, o encontramos una oferta y la compramos y no la pudimos. Entonces, planificar, primero elegir, después planificar y después optimizar lo que vamos a consumir. Si nos sobró algo, ver qué podemos hacer con eso, buscar recetas que podamos aprovechar para minimizar los desperdicios, que es lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y de esa forma, fíjense que no estamos solamente pensando que la eficiencia en el uso de los recursos es en la producción primaria, sino que ahora lo estiramos a toda esa misma eficiencia, la estiramos a toda la cadena. Y lo que nos queda como corolario de esto es que cuando tiramos alimentos, tiramos recursos naturales como agua, suelo, energía. Tiramos también mano de obra, porque hubo que pagar la mano de obra que trabaje, las horas de trabajo de esas personas. Tiramos también dinero, porque hubo insumos que se compraron, hubo salarios que se pagaron, como decíamos recién, a veces no de mano de obra, sino de todo lo que es la infraestructura que se requiere administrar para que esa producción llegue al destinatario final. Y finalmente, terminamos tirando bienestar, es decir, salud, disponibilidad de recursos y servicio. ¿Por qué? Porque no le llegó a todo el mundo que le tenía que llegar los alimentos que se produjeron. Entonces,
lo que está bueno de esto es poder decir, bueno, a ver, nosotros pensamos que tiré comida, así la composte en mi casa, fue comida que no se comió. Y entonces pensar que no es solamente eso, cambio climático o uso de agua, sino que también hubo gente que trabajó y esto no llegó a, o sea, ese trabajo no terminó siendo alimento, hubo plata que se pagó y esa plata no terminó siendo alimento, y hubo salud que se perdió potencialmente porque ese alimento no llegó a quien tenía que llegar. Conclusión, el análisis es del campo a la mesa, completito, de punta a punta. No podemos analizar nada más que las pérdidas o nada más que los desperdicios, sino que tenemos que tener esa mirada completa, desde que se produce hasta que lo consumimos y después lo que quedó. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿podemos producir en la casa, por ejemplo? Que es una de las cuestiones que está bastante de moda en este momento, bastante en vigencia. Y yo les he puesto algunas imágenes de mi casa, de lo que hacemos nosotros en casa ya hace más de 10 años más. Empezamos en el 2012 con una pequeña huertita y seguimos con una pequeña huerta, pero les voy a mostrar cosas básicas que se pueden producir en macetas o que se pueden producir en cajones, y así tenemos una chica que se llama Lena Mitz, que es de Alemania, que está viviendo acá en la Argentina, y ella está haciendo su tesis doctoral sobre los beneficios ambientales y sociales, sobre todo sociales, de las huertas en las ciudades como producción doméstica de alimentos versus lo que se genera por la producción convencional. Obviamente que no hay con qué darle, y hace poco salió un artículo que es peor producir en las casas que producir a nivel masivo, justamente por las ineficiencias que se pueden producir y porque en este momento la producción de alimentos es súper eficiente. Pero cuando uno lee ese trabajo, que las noticias acá vuelan en 2 minutos, pero uno lee el trabajo completo, todo ese estudio está hecho para agricultura completamente distinta a la agricultura que hay en nuestro país. Entonces los resultados en nuestro país podrían llegar a ser diferentes a esos que están por ahí publicados. Nosotros acá en casa tenemos varios, acá pueden ver que esos son unos tomatitos cherry. Esta fue la cosecha de un solo día, miren, cebollitas de verdeo, remolachas, distintos tipos de tomate. Estas eran acelgas, estos eran las hojas de la remolacha y unas acelgas moradas que también tenía. Acá les muestro un tomate, un buen tomate, ese tomate llegó a pesar 500 gramos. Y después de eso fue a parar a la mesa. Acá estábamos comiendo y nuestra ensalada recién cosechada, lavado y nada, porque no hace falta, están tan exquisitos de sacarlo de la planta directo que casi no hace falta ni aliñarlo. Entonces, cada uno comía el alimento recién sacado del jardín directo a la mesa. Acá les muestro otro, acá lo tengo nosotros vamos probando distintas cuestiones. Estas son macetas ahora de fibrocemento, en donde conviven, por ejemplo, los tomates con las lechugas. Miren qué lechugón. Acá lechugas distintas, rúculas, y estas son las acelgas y espinacas moradas y verdes comunes, las comunes y corrientes. Y esto es una ricota que hice yo casera también. Con 2 litros de leche, no, con 1 litro de leche salen 257 gramos de ricota casera, y terminamos haciendo unos malfatti con la verdura recién cosechada también y la ricota que estaba casera, todo hecho en la casa. Acá tienen los frutos rojos, también se pueden cultivar y cosechar en la casa. Estas son frutillas, como ven, eran en una etapa inicial, no tengo fotos del fruto, pero acá hay unos arándanos, que salieron muchos arándanos, y estas son frambuesas, entonces también se utilizan podemos tener frutales, cuando en macetas, digo, obviamente que podríamos tener unos árboles maravillosos de duraznos, de limones, de todo, pero cuando uno tiene poquito espacio puede ponerlo en unas macetas. ¿Y cuántos son las pérdidas de esa producción? Más allá del desperdicio, que no hubo porque nos comimos todo lo que hicimos, pero fíjense que las pérdidas, esto es de 2 cebollas
2 cebollas de verdeo moradas, prácticamente es lo que no se puede comer, es decir, la cáscara que uno le saca cuando pela la cebolla y el tallo que ya está seco y que eso no se puede, no se come porque, bueno, ven que está seco. Ahora, todo el resto se aprovecha, y es decir, no se perdió nada. Lo que se cosechó se llevó a la mesa y se consumió. Entonces, cuando nosotros queremos conseguir un impacto cero, está bien, no todo el mundo puede producir sus alimentos en la casa, a veces hay muchas personas y tendrías que tener una huerta muy grande para poder suplir lo que uno come, pero la idea sería poder que se lograra desde la producción hasta el consumo esa idea de tratar de perder lo menos posible. Por lo tanto, para tener el impacto cero, primero hay que tomar conciencia y conocer qué es a dónde se está produciendo el punto crítico, poner en práctica las acciones para minimizar esos puntos críticos, crear hábitos tanto en la producción como en el consumo, medir la huella en la industria es muy importante y en la producción primaria también, y también en la casa, saber qué vamos a comer, cómo vamos a comer y demás, y después compartirlo, contarle a los demás, sin ser un maestro ciruelo, ¿no? Pero sí empezar con el ejemplo, cuando uno va a comer a un lugar, tratar de no pedir cosas que no va a aprovechar y demás, y entonces nos vamos haciendo como una cadena siempre se tracciona más de un lado que de otro, entonces por ahí podemos elegir ser esos que traccionamos. Y bueno, hasta ahí llegué, no los quiero aburrir más, llevo casi una hora hablando. Muchas gracias por tu presencia y por acompañarnos.